chicos, hoy vamos a platicar sobre enfermedades infecciosas y respuesta inmune. En lo particular es un tema que a mí me apasiona mucho porque me dediqué un montón de tiempo de mi vida a estudiar enfermedades infecciosas y pues tengo cierto aprecio por estos temas, ¿sale? Y además también otra parte importante es que esto nos va a ayudar a integrar la información. Porque si todavía hay algunos compañeros que tienen ideas individualistas o pequeños destellos de información, pues este tipo de clases nos ayudan a integrarla, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar. De todos los millones de muertes que hay en el mundo, se estima que aproximadamente 11.2 millones de muertes son causadas por enfermedades infecciosas, ¿sale? Voy a poner el apuntador. Entonces, 11.2 millones es causada por enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en esta gráfica se observa que hay 17.3 millones de muertes causadas por enfermedades cardiovasculares, 7.8 por enfermedades neoplásicas, pero esto quiero que lo vean con respecto a la referencia. Esto es del 2008, ¿sale? Yo creo que tengo que buscar actualizar esta diapositiva porque pues ya es distinto, ¿no? Pero lo importante aquí es ver que todavía hay un número importante de enfermedades infecciosas y de muertes causadas por estas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, infecciones respiratorias, diarreicas, HIV, en fin. Aquí está la lista, ¿sale? Entonces, pues son enfermedades importantes. Y entonces, para que exista un proceso infeccioso se tiene que romper las barreras de la respuesta inmune innata, como ya lo habíamos platicado en algún momento. Entonces, para que un patógeno establezca una infección, se deben romper barreras físicas y químicas, lo cual es dependiente de la dosis del patógeno y de su virulencia, o sea, qué tan infectivo puede ser. Acá el ejemplo más puntual o más cercano que tenemos nosotros es el COVID o el SARS-CoV-2, en donde empezamos a ver que posiblemente una infección frecuente, recurrente, con una concentración alta de virus, puede inducir una respuesta inmunológica importante. Y eso tiene que ver con la dosis del patógeno. Mientras que la virulencia es la capacidad que tiene un patógeno de causar muerte. A veces se requiere de un solo organismo para causar la muerte, pero a veces se requiere de una concentración alta de ese patógeno. Entonces eso es virulencia. Como habíamos dicho, las barreras hay varias, como los epitelios de la piel, el revestimiento intestinal, el pH intestinal, en fin. Y cuando se rompen estas barreras, las células de la respuesta inmune innata actúan a través de sus receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, por ejemplo, bacterias que tienen el EPS estimulan la producción de citocinas inflamatorias por los macrófagos. Otra manera de generar protección por células de la respuesta inmune innata es el peptidoglicano de bacterias gram positivas induce la activación del complemento, que tiene como finalidad la opsonización, la fagocitosis y la lisis del patógeno. En el caso de que existan virus, pues estos inducen la producción de los interferones, los cuales los interferones van a inhibir la replicación del virus. ¿Cuál es la importancia de estas barreras para generar protección? Pues la participación de la respuesta inmune innata puede ser suficiente para erradicar al patógeno. En el caso de que no sea suficiente, las células innatas inducen la activación de la respuesta inmune adaptativa específica que busca erradicar al patógeno y formar memoria. Sin embargo, así como la respuesta inmune ha generado estrategias de protección, los patógenos han desarrollado mecanismos evolutivos de adaptación y escape para evitar su eliminación. Acá esto es muy importante, ¿sale? O sea, por un lado, la respuesta inmune nos da capacidad de protección a nosotros, pero también los patógenos tienen capacidad de combatir a la respuesta inmune, ¿sale? Y entonces han desarrollado varios mecanismos como la reducción de antigenicidad. O sea, van a tener una poca capacidad de activar la respuesta inmunológica. También tienen la capacidad de camuflaje. Hay algunos patógenos que lo que hacen es evitar ser vistos
Inclusive hay unos que expresan moléculas o proteínas parecidas a los antígenos propios, lo cual favorece su protección y evita su eliminación. También hay otros patógenos que inducen la supresión de la respuesta inmunológica. Y hay otros patógenos muy interesantes que varían sus antígenos de superficie. Entonces pensemos que ya tenemos una respuesta inmunológica montada contra un patógeno, pero si hay algunos que varían sus antígenos de superficie, entonces esa respuesta inmunológica ya no va a funcionar. Ahorita voy a abundar un poquito más en ese tema. Bueno, entonces vamos a dividir los distintos tipos de infecciones por el patógeno que los causa, ¿sale? Vamos a dividirlo en virales, bacterianas, por hongos y por parásitos intracelulares o extracelulares, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar con los virus. Entonces, los virus son segmentos pequeños de ácidos nucleicos con cubierta de proteína que requieren recursos del hospedero para su replicación. El virus entra a la célula por un receptor por el cual tiene afinidad. También hay virus que pueden ser endocitados, ¿sale? Y la replicación del genoma del virus genera mutaciones, causando la formación de diversidad y favoreciendo la formación de variantes que se propagan. Este punto ahorita abundo en él, ¿sale? Por si no nos queda claro. También el virus tiene mayor probabilidad de propagación si no mata a su hospedero. Esa es una terminología bien importante, ¿sale? Porque a muchos virus no les conviene matar a su hospedero y eso favorece a que puedan dispersar la infección que causan. Una estrategia de sobrevida o supervivencia es un periodo largo de latencia donde no se desarrolla enfermedad y el hospedero transmite la infección. Acá el caso más común es el del VPH, ¿sale? Que posteriormente cuando hablemos de vacunación, ahí voy a abundar un poquito en ese tema, pero este es un virus que causa un periodo largo de latencia y no desarrolla enfermedad en el hombre, solo en casos extremos, ya hablaré de eso en su momento, y el hospedero, el hombre, puede transmitir la infección y puede desencadenar el cáncer cervicouterino, ¿vale? También otra estrategia para poder sobrevivir por parte del virus es que son de fácil transmisión. Ahorita que hablemos de otros tipos de infecciones, nos vamos a dar cuenta que hay otras infecciones que requieren vectores para poder ser transmitidas. Y los virus son de fácil transmisión. El caso más sencillo que podemos tener a la mano es el SARS-CoV-2. Entonces, una vez que el hospedero se infecta por un virus, pues debe de haber mecanismos que nos generen protección. Uno de ellos, o el más común, o el más conocido, es a través de los interferones tipo 1. Entonces, el reconocimiento de los patrones moleculares asociados al patógeno por la respuesta inmune innata induce la generación de efectores antivirales. Entonces, estos efectores antivirales son los interferones de tipo 1. Estos incluyen al interferón alfa y al interferón beta. El efecto de estas citocinas es degradar el RNA viral, desactivar la síntesis de proteínas y esto va a bloquear la replicación viral en las células infectadas. Ahora, la unión del interferón tipo 1 a su receptor que se expresa en las células NK hace muy eficientes a las células NK para eliminar células infectadas por el virus, ¿sale? Entonces aquí viene el ejemplo, la imagen. Por ejemplo, aquí tenemos un virus de doble cadena de DNA. Puede haber virus de RNA de cadena sencilla o de doble cadena, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Entonces, una vez que es endocitado o que se unió a un receptor y está dentro de una célula, entonces distintos mecanismos pueden inducir la destrucción de este virus, como la formación de endosomas, por ejemplo. Esto ya lo hemos visto de manera más profunda en las clases anteriores. Entonces, algunas moléculas de este virus pueden ser reconocidas por los TRLs que están dentro del endosoma, como el TLR7, el TLR8, el TRL9,
pueden reconocer el RNA o el DNA de cadena sencilla, el DNA de doble cadena, y entonces también puede reconocer el RNA de doble cadena a través del TLR3, ¿sale? Y entonces estos mecanismos activan a los factores de transcripción IRF, que son los factores reguladores del interferón, y aquí hay un número muy amplio de estos factores de transcripción, y esto va a inducir la producción, primero la transcripción, traducción del interferón alfa, interferón beta, y su posterior salida hacia el exterior de la célula, ¿sale? Y por otro lado también a través de los procesos de replicación del mismo virus se pueden obtener fragmentos de estos RNAs que pueden ser reconocidos por estos receptores, que son receptores de la respuesta inmunitaria, como los receptores MDA o RIG. Y entonces estos a su vez van a inducir la activación de estos factores reguladores del interferón, y esto va a inducir la producción de interferón alfa e interferón beta, ¿sale? Entonces, una vez esta celulita que está aquí sería la anterior, la de la diapositiva anterior, ya está produciendo interferones del tipo 1. Entonces, esto hace que células no infectadas expresen el receptor de interferón gamma. Hay algunas que lo expresan de manera constitutiva, y entonces esto hace que sean receptivas al interferón gamma. Entonces, si nosotros hacemos un zoom a estas células que no han sido infectadas, vamos a tener varios mecanismos que van a evitar o van a generar una protección contra el virus o un estado antivírico. Uno de ellos es el aumento en la expresión de sinasas, como por ejemplo aquí la PKR, que es una sinasa que interviene en la replicación de virus de doble cadena, ¿sale? Entonces inhiben estas PKRs, estas sinasas, la activación de los virus de doble cadena de RNA, y entonces esto inhibe la síntesis de proteínas de estos virus. También, por ejemplo, este estado antivírico inducido por los interferones de tipo 1 es la activación de RNasas. Las RNasas pues degradan el RNA, ¿sale? Entonces no hay RNA o eliminan ese RNA del virus, y entonces no va a haber replicación. Otro mecanismo que hay es el aumento en GTPasas MX, que estas GTPasas lo que hacen es inhibir la expresión de genes víricos y evitan que se ensamblen estos virus, ¿sale? Entonces estos interferones evitan que el virus entre dentro de estas células, que ya van a estar como en un estado de precaución o un estado antivírico, ¿sale? Otro mecanismo es a través de la producción de anticuerpos. Entonces, los anticuerpos son cruciales para contener la infección aguda y evitar una reinfección. Estos anticuerpos son eficientes si están en el lugar de entrada del virus, por ejemplo la IgA en las mucosas, o si tienen especificidad por moléculas clave, lo cual interfiere con la capacidad del virus de fijarse a células del hospedero. Nuevamente, yo creo que lo voy a estar comentando mucho en este lapsus. El ejemplo más claro aquí es SARS-CoV-2. Este virus tiene una proteína que se llama Spike. La vacuna que está desarrollando AstraZeneca está usando como antígeno a esta proteína Spike, ¿sale? Es más complicado que esto, pero bueno, hay que comentarlo de manera sencilla. Y entonces la idea es esa: si es tan importante la proteína Spike en la replicación del SARS-CoV-2, pues hay que inducir la producción de anticuerpos que reconozcan a esta proteína Spike. Entonces, eso es lo que se evalúa en los artículos. De hecho, en la semana pasada o la antepasada, ya no me acuerdo, se publicó el artículo de Sarah Gilbert, que es la jefa que lleva el proyecto de la vacuna AstraZeneca Oxford. Y entonces ahí lo que ellos evalúan es la producción de anticuerpos en contra
de la proteína Spike. Entonces, ven la eficiencia de su vacuna por la cantidad de anticuerpos que se producen. Entre más anticuerpos se produzcan contra la proteína Spike, se supone que es más inmunogénica, ¿sale? Entonces, los anticuerpos son útiles en etapas extracelulares del virus, ¿sale? Pues esto es muy sencillo de aplicar. Si el anticuerpo tiene la capacidad de fijar complementos, se puede inducir la lisis del virus. También se pueden aglutinar las partículas virales, facilitando su fagocitosis. Y la inmunidad humoral es específica contra el virus. No hay resistencia contra otros tipos de virus. Esto quiere decir que la inmunidad que nosotros generemos es específica contra el virus. Por ejemplo, la inmunidad que generamos contra la influenza no nos va a proteger contra SARS-CoV-2, por ejemplo. También intervienen, aparte de los anticuerpos, que sería la inmunidad humoral, también tenemos inmunidad celular. Y acá se requiere de las células CD4 y CD8 y de las citocinas que secretan para que exista protección. Se ha descrito que un perfil TH1 induce protección. Entonces, ya sabemos que este perfil es caracterizado por la producción de interleucina 2, TNF-alfa e interferón gamma. Y este interferón gamma induce un estado antiviral en células cercanas, mientras que la interleucina 2 induce el desarrollo de las células CD8 y NK para inducir citólisis. Entonces, al igual que los interferones tipo 1, el interferón gamma, que es el interferón tipo 2, favorece este estado antiviral de células cercanas que ya había descrito en diapositivas anteriores, ¿vale? El desarrollo de una respuesta citolítica específica contra el virus toma cerca de 3 días, teniendo un pico máximo a los 10 días. También las células CD8 citotóxicas pueden producir interferón gamma que ayudará a la activación y diferenciación de los fagocitos para eliminar el virus. Entonces, no solo los linfocitos CD4 producen interferón gamma, también los linfocitos CD8. Entonces aquí les pongo una gráfica en donde en el eje de las X ustedes pueden ver los días después de la infección, en el eje de las Y es la magnitud de la respuesta. Entonces, primero vamos a ver que hay una producción de interferones tipo 1, hay un pico muy grande entre los 0 y los 4 días, ¿sale? Entonces, como ya lo habíamos platicado, estos interferones tipo 1 van a activar a los linfocitos NK y su actividad citolítica, ¿sale? Entonces, estos empiezan mucho después, pero tienen un pico cerca de los 4 días y persisten, ¿sale? Inclusive dentro del proceso de inmunidad adaptativa, pero principalmente ocurren en la inmunidad innata. Y entonces vean la curva del título vírico, o sea, la cantidad de virus que hay. Si nos damos cuenta, el pico máximo en este ejemplo está a los 5 días. Y esto es dependiente entonces, primero, de la respuesta inmuninata a través de los interferones tipo 1 y de los linfocitos NK. Entonces, esto a su vez, estos interferones, estos linfocitos, toda la respuesta innata, los macrófagos, las células dendríticas, la presentación de antígeno, va a inducir que las células CD8 citotóxicas específicas frente al virus se activen y estas tengan una capacidad importante de inducir reducción de la concentración de los virus y también la producción de anticuerpos por células plasmáticas, ¿sale? Y esto, acuérdense que persiste durante toda la vida del hospedero si es que se generó una respuesta inmune de memoria prolongada y eficiente, ¿sale? Entonces esto está resumido nuevamente aquí al lado derecho. Entonces los interferones tipo 1 inducen el estado antivírico de las células de la respuesta inmune. Igual los linfocitos CD8 inducen la muerte de las células infectadas. Las células plasmáticas producen anticuerpos para neutralizar y proteger contra la infección cuando los virus se encuentran de manera extracelular, mientras que si hay células infectadas, las células CD8 citotóxicas inducen la muerte de estas células, ¿sale? Entonces así se genera memoria y se erradica la infección. Sin embargo, algunos virus pueden evadir la respuesta inmunológica, como ya lo había comentado. Algunos virus pueden alterar sus antígenos de superficie que son reconocidos por los anticuerpos y también
pueden variar los antígenos que son procesados a péptidos y que activan a linfocitos T. Este término o esta definición se conoce como deriva antigénica. Entonces, el virus puede hacerse resistente a la inmunidad generada en la población. Que esta es una de las cosas complicadas, nuevamente, es que es lo más cercano que tengo, que podrían ser causadas por el SARS-CoV-2, porque posiblemente con las variantes que se empiezan a describir, algunos empiezan a sugerir que esas variantes del virus no van a, o más bien van a causar enfermedad o una enfermedad distinta, porque sería como un virus distinto completamente al SARS-CoV-2 que conocemos, ¿sale? Y entonces la inmunidad que estamos generando, que generaríamos a través de la vacuna o aquellos que ya nos dio COVID como a mí, la inmunidad que generamos contra esta primera fase, vamos a pensarlo de COVID, no sería suficiente para inducir protección a una mutación de este virus, del SARS-CoV-2. Pero bueno, esas son como hipótesis y planteamientos que algunas personas empiezan a hacer, algunos investigadores. Sin embargo, recuerden, chicos, que esto es dependiente de la evidencia que estemos sacando. El SARS-CoV-2 es una infección muy, muy reciente. No sabemos mucho. Hay, por ejemplo, profesores, investigadores que sugieren que no hay inmunidad contra el COVID. Yo pienso que si la respuesta inmunológica y todo lo que hemos aprendido tiene una aplicación certera, pues claro que hay inmunidad, ¿sale? Nada más que esto es dependiente, como lo dije hace algunas diapositivas, de la capacidad del virus que tiene de activar la respuesta inmunológica y de con cuántos virus nos estamos infectando, ¿sale? Bueno, ¿cómo se puede obtener deriva antigénica? Pues a través de mutaciones puntuales, o sea, cambios en bases nitrogenadas específicas del virus, o que existan mezclas de genomas de RNA, y el ejemplo más sencillo y el más claro aquí es el H1N1, ¿sale? Ahorita vamos a eso. También, por ejemplo, existen múltiples variantes de rinovirus donde la vacunación no puede generar prevención, que es lo que más o menos les he estado queriendo decir. Y algunos otros mecanismos de evasión incluyen la inhibición de la presentación de antígenos, la producción de proteínas que inhiben la acción de las células NK, la producción de proteínas que inhiben citocinas inflamatorias, el mimetismo en la producción de citocinas como la IL-10. Eso está bien interesante porque algunos virus tienen codificado genes que producen moléculas o proteínas muy, muy parecidas a la interleucina 10. Y como ya sabemos, la interleucina 10 suprime la respuesta inmunológica o genera un estado antiinflamatorio. Y esto, a su vez, va a evitar que la respuesta inmunológica se active. También otros mecanismos de evasión es la inducción de anergia en las células T, por ejemplo, o el agotamiento, ¿sale? Entonces aquí está el ejemplo claro de la deriva antigénica, en donde aquí tenemos a un virus, vamos a pensar el virus que ustedes quieran, que es de RNA, tiene cadena sencilla, y entonces cada una de esas cadenas induce la expresión de las proteínas que están en la superficie del virus, y una vez que entran en el hospedero, pues la célula plasmática puede producir anticuerpos contra estos, contra el triangulito azul o el circulito rosa. Sin embargo, conforme van modificándose estos virus por su latencia o su estatus dentro del hospedero, también otras coinfecciones, por ejemplo, o el entendimiento inclusive que se pueda generar por el mismo genoma del virus, esto puede cambiar. Si se dan cuenta, empieza a cambiar un poquito de color, se vuelve un poco más oscuro. Entonces no solo nos vamos a fijar en el color, sino también en la forma. Entonces, si se dan cuenta, la forma pues persiste, pero el color cambió. Entonces los anticuerpos que teníamos ya no nos van a proteger en contra de este virus, ¿vale? Entonces, otro ejemplo de estos mecanismos de protección que tiene el virus son el cambio en sus antígenos, ¿sale?
Entonces, como les decía, esto es muy muy claro con el H1N1, la pandemia que hubo en el 2009. Y entonces, aquí por ejemplo, tenemos el virus de la gripe humana que está representado con estas cebras de color como rosita y con los antígenos en forma circular, mientras que el virus de la gripe porcina es el circulito igual, pero ahora es color verde. Y si se dan cuenta, pues la morfología del antígeno de superficie, al ser un circulito, pues puede ser reconocido también por la célula del huésped. Entonces, una vez que se internaliza, estos virus se pueden recombinar y nos pueden generar una variante completamente nueva, en donde los anticuerpos que produjimos, que ya habíamos producido, no van a poder reconocer a la nueva variante, ¿sale? Lo mismito está expresado aquí, ¿sale? Esta recombinación que hubo entre el virus de la gripe humana y el de la gripe aviaria nos dio este nuevo virus, el H1N1. De hecho, fue la combinación del virus de la gripe porcina, de la gripe aviaria y de la gripe humana lo que generó esta nueva mutante, que bueno, no fue tan grave, ya viéndolo o comparándolo con el SARS-CoV-2, ¿sale? Entonces, bueno, aquí va su tarea de esta semana, ¿sale? Entonces, quiero que ustedes me transcriban, así como está esta tabla, sale a manita, en una hoja de su cuaderno, en donde pongan estas dos columnas. Bueno, primero que pongan el título, mecanismos de evasión inmunitaria por virus. Entonces, en una columna van a poner mecanismo de evasión inmunitaria y cuáles son estos y los ejemplos de cada uno de los virus, ¿sale? Entonces, transcríbame así como tal está tal cual está la diapositiva, transcríbanlo a mano, le sacan una foto y me lo mandan a mi correo, ¿sale? Los chicos que tienen la clase en martes, este video lo voy a subir el 1 de diciembre, ¿sale? Entonces, tienen al 8 de diciembre, no, tienen al 6, no, bueno, está bien, al lunes 7 de diciembre a las 12 horas para mandarme este cuadro a mi correo je.holguin@iztacala.unam.mx, ¿sale? Entonces le sacan una foto y me lo mandan. Bueno, entonces espero que hayamos integrado la información y entendido al respecto de cómo funciona la respuesta inmune con los virus. Y ahorita vamos a irnos pues un poquito más rápido porque el mismo fundamento general de la respuesta inmune contra virus se aplica a todas las demás infecciones, ¿sale? Entonces, bueno, las bacterias son organismos procariontes con tamaño de 0.5 a 5 micras. En términos inmunológicos se pueden clasificar en extracelulares e intracelulares. Las bacterias extracelulares inducen inflamación que genera destrucción de los tejidos del hospedero y también tienen pegadas a su pared toxinas como endotoxinas o el LPS, o las pueden secretar como las exotoxinas, y en el ejemplo más sencillo es la toxina diftérica o la toxina tetánica, y esto genera patología en el hospedero. Acuérdense que entonces la bacteria en este caso tiene mecanismos que van a inducir protección para ella, para combatir a la respuesta inmune, ¿sale? Entonces vamos a pensar que se rompió una barrera en la piel y entonces ingresan bacterias, ¿sale? Entonces primero, y además estas bacterias secretan toxinas, entonces debe de haber neutralización de la toxina a través de anticuerpos, por ejemplo. A su vez, estos anticuerpos pueden inducir la activación del complemento. Las moléculas C3b pueden ayudar en estos mecanismos. También los anticuerpos y C3b pueden ayudar en la opsonización y en la fagocitosis de la bacteria, ¿sale? Y, por ejemplo, las anafilotoxinas C3A y C5A median la desgranulación de los mastocitos
y esto a su vez induce la extravasación de los neutrófilos hacia el espacio en donde hubo esta lesión, y también de los macrófagos, bueno, en su caso primero los monocitos porque están en la circulación, que entran al tejido y ejercen su función, mientras que los linfocitos de la respuesta inmune innata, si este fuera un linfocito NK, o de la respuesta inmune adaptativa, pues tendrían un papel importante, ¿sale? Entonces, estos mecanismos son los que nos inducen protección en general. Entonces, vamos a pensar que existe el rompimiento nuevamente de una barrera. Los linfocitos B reconocen antígenos específicos de la bacteria, y a su vez los linfocitos T cooperadores van a ayudar a la diferenciación con las citocinas que secreten, van a ayudar a la diferenciación del linfocito B a la célula plasmática, y esta célula plasmática con su producción de anticuerpos induce la neutralización, evita que el patógeno continúe, por ejemplo, en su caso dividiéndose o invadiendo. También se induce la opsonización y la fagocitosis mediada por los receptores Fc. Recuerden que los anticuerpos en la fracción cristalizable pueden ser reconocidos por los receptores Fc en la superficie de células presentadoras de antígeno, de neutrófilos, por ejemplo, de macrófagos, de células dendríticas también. Entonces, por ejemplo, algunas bacterias pueden estar cubiertas con C3b y esto inducir la activación de neutrófilos, por ejemplo. A su vez también estos anticuerpos van a inducir la activación mediada por el complemento, que va a favorecer la inflamación o en su caso la lisis del microbio, ¿sale? Entonces estos ya son mecanismos de la respuesta inmune adaptativa en los cuales intervienen para generar protección durante infecciones bacterianas, que si se ponen a pensar son muy similares a los mecanismos usados durante infecciones virales, ¿sale? También, por ejemplo, a través de las células dendríticas que internalicen bacterias, estas van a procesar los antígenos y los van a presentar a los linfocitos T cooperadores, los cuales van a producir interleucina 17, TNF, otras citocinas inflamatorias, interferón gamma y otras citocinas que van a inducir la diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas y producir anticuerpos, como ya lo habíamos visto antes, la activación de macrófagos o la inflamación. Entonces, también puede haber efectos adversos de la respuesta inmune contra bacterias extracelulares. Por ejemplo, las consecuencias lesivas principales son la inflamación exacerbada, la inflamación crónica y en su caso el choque séptico. Las citocinas secretadas por los leucocitos en respuesta a los productos bacterianos estimulan la producción de proteínas de fase aguda, causando manifestaciones sistémicas de la infección. El choque séptico es consecuencia de la infección diseminada, caracterizada por un colapso circulatorio y una coagulación intravascular diseminada. Las principales citocinas son el TNF, IL-6 y L1, interferón gamma y la interleucina 12. Entonces, estas citocinas son las que en exceso pueden inducir choque séptico. También existen bacterias que expresan superantígenos que se unen con alta afinidad a las moléculas del MHC de clase 2 y al TCR, lo que activa los linfocitos de manera exacerbada, causando choque séptico. Entonces, este es el ejemplo de la unión de superantígenos. Por ejemplo, esto es lo normal, ¿no? Cuando hay un reconocimiento por el TCR de manera tradicional a través del péptido MHC, se reconoce y entonces acuérdense que este linfocito empezaría a dividirse, a proliferar, se activa y se genera protección. Sin embargo, hay algunos superantígenos, en este caso el superantígeno de la enterotoxina B del estafilococo, se ha demostrado que este superantígeno se une a fragmentos del MHC de clase 2 y de la cadena beta del TCR, y entonces esto vuelve loco al linfocito T, ¿sale? Lo hiperactiva y entonces se empieza a producir un montón de citocinas, ¿sale? Y entonces, en vez de generarnos protección, nos genera una respuesta inmune exacerbada, ¿sale? Ahora, con bacterias intracelulares, estas bacterias, el ejemplo y todos los ejemplos o todo lo que habíamos hablado era en bacterias extracelulares, ¿sale? Ahora vamos a hablar de bacterias intracelulares.
las cuales sobreviven y se replican dentro del fagocito. Su erradicación requiere de la inmunidad celular. Acá no funcionaría tanto la inmunidad mediada por anticuerpos, porque están dentro de la célula. Entonces, los neutrófilos se requieren primero y después los macrófagos para eliminar las bacterias dentro de la célula a través de la producción de interferones tipo 1, lo cual activa las células NK. Además, las bacterias inducen la producción de interleucina 12 e interleucina 15 por macrófagos, lo cual favorece la síntesis del interferón gamma por células NK para eliminar a las bacterias, y entonces es necesario que existan linfocitos NK para inducir protección. Entonces nuevamente les presento una tablita en donde en el eje de las X podemos ver los días después de la infección y en el eje de las Y el número de bacterias viables. Entonces lo dividimos al día 7, del día 0 al día 7 tenemos a la inmunidad innata, del día 7 al día 14 tenemos a la inmunidad adaptativa. Entonces, como se había comentado, una de las primeras vías de protección serían los neutrófilos, y como son bacterias intracelulares, pues estarían dentro de los neutrófilos o de los macrófagos, los cuales van a inducir la producción de interleucina 12 para que los linfocitos NK se activen. Y entonces estos linfocitos NK ya activados inducen la producción de interferón gamma, que va a inducir a los macrófagos a poder eliminar a la bacteria intracelular. Por otro lado, en la respuesta inmunoadaptativa, pues ya que este macrófago empezó a procesar el antígeno, pues se lo va a presentar en los linfocitos T, y estos a su vez van a inducir la expresión de CD40 ligando e interferón gamma para erradicar la infección, ¿sale? Esto va a activar al macrófago para producir especies reactivas del oxígeno, por ejemplo. Entonces los linfocitos T usan la molécula CD40 ligando y el interferón gamma para activar la capacidad bactericida de los macrófagos a través de las especies reactivas del oxígeno, el óxido nítrico y las enzimas lisosómicas, ¿sale? Como ya lo había dicho. Entonces, individuos con mutaciones en el receptor de interferón gamma o de la interleucina 12 son susceptibles a infecciones por bacterias, lo cual pues no está muy bonito. En el citoplasma, si las bacterias escapan a los fagosomas, ya no son sensibles a los mecanismos bactericidas de los macrófagos y por lo tanto se requiere de células CD8 para que eliminen al macrófago infectado. Entonces se requiere de la sinergia entre las células CD4 y CD8 para que exista protección. Entonces, acuérdense que hay mecanismos en los que las bacterias, en este caso, van a combatir a la respuesta inmune. Entonces, algunas bacterias van a escapar de los fagosomas. Entonces, estoy diciendo que el óxido nítrico, las especies reactivas del oxígeno, podrían eliminar a las bacterias intracelulares. Sin embargo, hay bacterias que escapan de estos procesos. Y entonces, debe de existir un estado de alerta por parte de la célula presentadora de antígeno. Y ese estado de alerta es una señal hacia las células citotóxicas, en donde le dicen, ¿sabes qué? Pues prefiero que me mates a que tengamos problemas posteriores, ¿sale? Entonces, hay bacterias, como les decía, que están fagocitadas en vesículas y en el citoplasma. Entonces, esas bacterias que pudieron ser procesadas y presentadas a los linfocitos T, pues estos linfocitos T van a producir interferón gamma, ¿sale? Pero entonces hay algunas bacterias que escapan de este proceso y se quedan viables en el citoplasma, ¿sale? Entonces, existen estas señales en donde el macrófago le dice al linfocito CD8, pues ¿sabes qué? Mejor quiero morir para que a su vez se pueda morir el patógeno, en este caso la bacteria, y se erradique, ¿sale? Entonces ahí ya no hay sobrevivencia de la célula presentadora de antígeno. Bueno, también hay efectos adversos, como ya lo había dicho. La activación exacerbada y prolongada de la respuesta inmune puede causar lesiones, y bacterias intracelulares han desarrollado adaptación prolongada que favorece su sobrevida y su persistencia, lo cual induce un estímulo antigénico crónico para los macrófagos y los linfocitos T, lo que puede dar lugar a la formación de granulomas, generando inflamación granulomatosa. El ejemplo más sencillo aquí es Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium lepra, que son bacterias que pueden inducir la formación de granulomas, ¿sale?
Y estos granulomas evitan la propagación de este patógeno, pero también generan deterioro funcional, causando necrosis tisular y fibrosis. La bacteria puede sobrevivir durante mucho tiempo y se puede reactivar en cualquier momento, ¿sale? Entonces es como, vamos a pensar que queremos tapar un hoyo con mucha tierra y lo seguimos tapando y tapando y tapando y tapando, pero al final del día lo que escondimos sigue estando ahí adentro, ¿sale? Entonces esto pasa con esta idea del granuloma. De hecho aquí les traigo una diapositiva en donde se puede ver la morfología de un granuloma, ¿sale? En donde aquí, por ejemplo, es un ganglio linfático de un paciente con tuberculosis y entonces ahí hay un granuloma en donde los puntitos más marcados son los núcleos de los linfocitos, ¿sale? Y hay capas, si se dan cuenta, de un montón de células mononucleares que pensamos que pueden ser macrófagos, por ejemplo, o también hay células que tienen muchos núcleos, ¿sale? Entonces, estos están envolviendo al patógeno, en este caso a una bacteria. Aquí les enseño un esquema en donde podemos ver al centro tenemos células gigantes multinucleadas, macrófagos, por ejemplo, linfocitos. Entonces todos hacen bola, hagan de cuenta, le hacen bolita a la bacteria y entonces después se recubre por fibroblastos, ¿sale? Entonces esto persiste, digamos, y es el mecanismo de protección, le hacen bolita. Pero el problema está en que a veces hay un estado de inmunosupresión en las personas, por ejemplo, una coinfección con HIV, por ejemplo, o tratamientos con corticosteroides o con inmunosupresores, pueden hacer que lo que mantiene a este granuloma se elimine. O sea, no es que nada más por simple azar estas células queden ahí o estén ahí encima, sino que son dependientes de los interferones, por ejemplo, del TNF. Entonces, si cortamos estas vías de señalización, pues entonces ya no habría células de la respuesta inmune aquí. Entonces esto induce la reactivación del patógeno, en este caso de la bacteria, que queríamos evitar que nos causara infección, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí en este esquema tenemos a un linfocito TCD4 virgen que pues ya entró en un proceso de activación porque ya reconoció a su antígeno y se diferencia hacia un linfocito Th1 porque produce interferón y TNF, y este interferón y TNF activarían a los macrófagos y nos inducirían inmunidad celular, ¿sale? De manera muy sencilla. Sin embargo, hay patógenos que evitan que haya este tipo de transformación del linfocito virgen y entonces hacia Th1 y entonces lo diferencian hacia Th2 para que produzca interleucina 10, 4 y 13 para inhibir la activación clásica del macrófago, ¿sale? Y por ejemplo, en algunas personas que tienen lepra, cuando tienen una respuesta Th1 eficiente, entonces se genera una lepra tuberculoide en donde se generan granulomas, así como lo vimos, y están bien localizados y no hay ningún problema con las personas, ¿sale? Sobreviven. Sin embargo, en algunos pacientes la respuesta Th1 es defectuosa y entonces se polariza hacia una respuesta Th2. Y esto es lo que genera una lepra lepromatosa, en donde hay un número elevado de bacterias, no hay formación de granulomas, ¿sale? Y hay lesiones en la piel. Entonces, además de la tabla anterior de virus, quiero que le agreguen otras dos columnitas al lado, ¿sale? Una columna que diga, bueno, la primera parte son mecanismos de evasión inmunitaria por parte de los virus, y ahora vamos a poner otras dos columnas que digan mecanismos de evasión inmunitaria por parte de las bacterias. Entonces lo enlistan, lo copian igualito, 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 sale sin errores ortográficos y con el mismo estilo, a mano, le sacan foto y entonces al final van a hacer 4 columnas de su tarea, ¿sale? Entonces de virus por un lado, de bacterias por otro lado.
Si lo ponen incompleto, es 0 de calificación. Tiene que estar completo, ¿sale? Bueno, entonces contra hongos es muy similar. Ya hablamos de bacterias, ahora vamos a hablar de hongos. Entonces, los principales mediadores de la inmunidad innata contra los hongos son los neutrófilos y los macrófagos. Las personas con neutropenia son susceptibles a las infecciones oportunistas por hongos. El reconocimiento principal de los hongos es a través de los TLRs y los receptores tipo lectina. Durante la fagocitosis se requiere que las especies reactivas de oxígeno y enzimas lisosómicas para la lisis intracelular, o sea que ejerzan su función. Algunas cepas virulentas de hongos inhiben la producción de interleucina 12 y TNF, pues eso también se ha visto con bacterias, y esto estimula la producción de interleucina 10, lo cual evita la activación de los macrófagos. La protección por la inmunidad adaptativa contra hongos es mediada por células CD4 y CD8 de manera similar a la protección mediada durante infecciones por bacterias intracelulares, ¿vale? También se ha descrito la importancia de las células Th17 en la protección. Entonces, lo mismo, ¿sale? Tenemos células que expresan los PRR, los receptores de reconocimiento de patógenos. Entonces, tenemos macrófagos, monocitos, células dendríticas. Y entonces hay distintos tipos de patrones moleculares asociados a patógenos en los hongos, como mananos, glucanos, en fin, aquí está la lista, ¿sale? Entonces estos van a ser reconocidos por distintos receptores de la inmunidad innata, los cuales van a activar mecanismos de la respuesta inmune, ¿sale? Entonces pues aquí le podrían poner pausa al video sin ningún problema para entender estos procesos, pero al final del día es igualito que con virus y con bacterias, ¿sale? Que hay particularidades, obviamente. Bueno, contra parásitos protozoarios. Los protozoarios son eucariontes unicelulares que se dividen dentro de la célula del hospedero al menos durante una parte de su ciclo de vida. Casi todos los protozoarios de importancia clínica requieren de un hospedero intermediario y algunos requieren de un vector para completar su ciclo de vida. Las enfermedades por protozoarios más comunes son el paludismo, la enfermedad del sueño africana, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis y la toxoplasmosis. El tipo de respuesta inmune depende de la ubicación del parásito dentro del hospedero. Si el parásito se encuentra en circulación, la producción de anticuerpos es el mecanismo principal de protección, lo mismo que los virus, ¿sale? Si se encuentra dentro de la célula, se requiere de inmunidad mediada por células. Entonces, les voy a hablar nada más de un ejemplo, ¿sale? Que sería el paludismo causado por Plasmodium falciparum, en donde tenemos al mosquito causante de esta infección, que es el vector de la infección, el cual a través de su picadura inyecta esporozoitos de este parásito, los cuales son liberados a través del torrente sanguíneo, entran en el hígado y se replican en las células del hígado. Se rompen estas células, liberan merozoitos y estos merozoitos a su vez se transforman en gametocitos, los cuales se replican dentro de los eritrocitos, ¿sale? Entonces cada ciclo de replicación induce en fiebre y la salida de más parásitos, ¿sale? Entonces algunos de estos gametocitos por la picadura de otro mosco pueden infectar ahora al mosco y estos moscos en su intestino fusionan a los gametos, se desarrollan ooquistes y estos ooquistes liberan esporozoitos, los cuales pueden entrar nuevamente en otra persona, ¿sale? Entonces ese sería el ciclo de vida de Plasmodium falciparum. Entonces, ¿cómo ocurre entonces la respuesta inmune? Pues aquí dependemos mucho de la presentación antigénica y de la protección mediada por células T, ¿sale? Entonces, una vez que una célula dendrítica recoge antígenos o recogió algún parásito y se lo presenta a los linfocitos T y hace una señalización correcta a través de la coestimulación y de la producción de interleucina 12, pues este linfocito CD4 se va a diferenciar en un linfocito Th1 para producir interferón y TNF, y entonces esto favorece que las células dendríticas fagociten a las células rojas de la sangre que estén parasitadas, y entonces esto va a inducir a que los parásitos intracelulares se mueran a través de las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, y a su vez también esta célula dendrítica o este fagocito
va a producir TNF, el cual va a activar de manera más eficiente esta eliminación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si ya integramos la información y entendemos ya la información desde un punto de vista más conceptual, entonces los eritrocitos infectados pueden ser reconocidos por los TLRs o por el CD36, y a su vez este reconocimiento induce la producción de interleucina 12, la cual va a activar a las células NK para que produzcan interferón gamma, y este interferón gamma va a activar de manera más eficiente la presentación del antígeno, ¿sale? A su vez, a través del CD36 el macrófago se activa para producir óxido nítrico, interferón gamma y TNF, los macrófagos no producen interferón, producen TNF. Entonces, una vez que se activa este macrófago, produce interleucina 12, la cual va a activar al linfocito TNAI para diferenciarlo hacia una célula Th1. Además, esta célula Th1 también puede ayudar a la diferenciación de las células B para la producción de anticuerpos. Sin embargo, también puede haber mecanismos que van a reducir estos procesos inflamatorios exacerbados, como es la producción de interleucina 10 y el TGF-beta, ¿sale? Entonces, acuérdense, chicos, hay que integrar la información, para esto nos sirven estas imágenes. Y acá estos experimentos son bien sencillos, pero pues ayudaron durante mucho tiempo a entender la inmunología contra enfermedades infecciosas, ¿sale? Y esta es la importancia de la inmunología básica, ¿sale? De la ciencia básica, porque hay que entender que todo tiene un porqué, ¿sale? Y después hay que empezar a aplicarlo ya a cosas como la inmunología clínica, por ejemplo. Entonces, les pongo estos ejemplos, ¿sale? Entonces, pensemos en que ya están en mi laboratorio y van a hacer su servicio social ahí. Entonces, no se sabe nada de la respuesta inmune todavía. Vamos a poner ese ejemplo de la respuesta inmune contra Plasmodium falciparum, ¿sale? El causante de la malaria. Pero nosotros tenemos unos ratoncitos, ¿sale? Entonces, infectamos esos ratoncitos con el parásito, nos damos cuenta y nada más vamos a evaluar durante una fase aguda o una fase crónica el número de parásitos que hay, ¿sale? De manera muy sencilla. Entonces, observamos que se incrementa durante el tiempo la cantidad de parásitos, pero después se reduce y el ratoncito sobrevive sin ningún problema, ¿sale? Entonces esa sería la infección natural, el curso natural de la infección. Por otro lado, a otro estudiante le puse a unos ratones que están modificados genéticamente y que no tienen la molécula CD4. A la célula CD4. No tienen a la célula CD4 estos ratoncitos, ¿sale? Entonces, los infectamos a estos ratones, nos damos cuenta que el pico de parasitemia es más grande y que la fase crónica pues tiene picos pequeños, pero que sigue habiendo una concentración muy grande de este parásito a lo largo del tiempo, ¿sale? Y entonces no se resuelve la infección, si se dan cuenta, sigue habiendo una cantidad grande de parásitos. Entonces, en consecuencia, podemos concluir que las células CD4 son importantes para la protección. Bueno, entonces, ahorita se me está ocurriendo, ¿sale? Por eso estoy pausando mucho. Además de que me pongan esas 4 columnas de enfermedades virales y bacterianas, mecanismos de evasión, me van a poner qué concluirían ustedes. O sea, ahorita ya nada más les expliqué el cuadro A, el cuadro B. Entonces, ustedes me van a concluir qué significa o qué concluirían ustedes con la gráfica C, con la gráfica D, con la gráfica E y con la gráfica F, ¿sale? Entonces, con cada uno de esos puntos igual a mano, pónganme de manera muy sencilla, así como expliqué esto, la figura A y la figura B, quiero que ustedes me expliquen su conclusión o por qué llegan a la conclusión de qué pasa en la gráfica C, D, E y F, ¿sale? Entonces, además de las columnas,
de evasión en bacterias y virus, me van a poner estas conclusiones, ¿sale? Entonces me ponen C, 2 puntos, y ahí me ponen que concluyen de esta figura. D, E y F, ¿sale? Y esto va a ser complementario. Quien me ponga los 4 gráficos correctos, le voy a poner un punto extra, ¿sale? Y bueno, dije ese rato de los chicos que ven los videos para la clase del martes, entonces van a tener hasta el 7, dije, ¿no? A mediodía. Y los chicos que ven la clase que serían los jueves, para el 10 de diciembre se tendría que ver este video, se tendría que concluir en la clase. Entonces tienen hasta el miércoles 9 a las 6 de la tarde, ¿sale? Para enviarme sus tablas y sus conclusiones de esta figura a mi correo je.holguin@iztacala.unam.mx, ¿sale? Bueno, entonces no solo existen los mecanismos que ya hemos platicado para activar la respuesta inmune, por ejemplo, el reconocimiento de células apoptóticas infectadas que van a generar algunos antígenos que van a ser procesados y pueden ser presentados a linfocitos T. También hay como antígenos solubles del parásito que pueden inducir la presentación antigénica, o el mismo parásito intacto puede ser internalizado dentro de la célula presentadora de antígeno y va a ser presentado a linfocitos T. Sino también, y esto es bien característico de Toxoplasma gondii, el causante de la toxoplasmosis, que yo lo estudié durante un montón de años, fueron como 8 años de mi vida invertidos en este parásito, que la verdad le tengo mucho respeto. Y entonces este parásito lo que hace es también puede producir proteínas e inyectarlas dentro de la célula, o puede invadir a la célula, ¿sale? Y replicarse dentro de esta célula. Y en consecuencia puede tanto favorecer la presentación del antígeno o puede evitar que haya presentación de antígeno, ¿sale? Manipula de una manera bien interesante a las células presentadoras de antígeno, ¿sale? Bueno, en general la respuesta inmunológica que se presenta contra Toxoplasma gondii es que este parásito puede producir 2 proteínas que son reconocidas por la respuesta inmune innata. Una de ellas es la ciclofilina 18 y otra se llama profilina. La ciclofilina es reconocida por el CCR5, la profilina por el TLR11 en células dendríticas o presentadoras de antígeno. Este reconocimiento induce la producción de interleucina 12, la cual va a activar a células CD4, NK y CD8. Las NK y la CD8 producen gracima y perforina para eliminar al patógeno. Las células CD4, NK y CD8 van a producir interferón gamma para activar a los macrófagos que produzcan especies reactivas del oxígeno y que produzcan TNF para hacer esta respuesta más robusta. Pero también el inducir una respuesta tan robusta puede ser contraproducente. Entonces debe de haber mecanismos que modulen la respuesta inmune contra este parásito, como la interleucina 27, la interleucina 10, el TGF-beta y la lipoxina 4, ¿sale? Bueno, ya este es lo último. En la inmunidad contra parásitos helmintos, estos helmintos son eucariontes multicelulares. De hecho, esta clase de hoy es su clase de microbiología, ¿sale? Entonces, pues, todo lo que han visto ahí en micro es momento de aplicarlo aquí. Entonces, los helmintos son eucariontes multicelulares que se duplican fuera de la célula del hospedero y que se pueden ver a simple vista. Se clasifican con base en su estructura y en el sitio de infección. Los nemátodos son gusanos redondos, los estodos, por ejemplo, tenia, y los tremátodos son como duelas, ¿sale? Son planarias. Casi todos entran a su hospedero por vía oral. Como no se dividen dentro de la célula del hospedero, la respuesta inmune no es activada de manera intensa y la inmunidad puede ser baja. La protección contra parásitos helmintos es mediada por respuestas del tipo Th2, ya que se inhibe la producción persistente de interleucina 12. Entonces, de manera muy sencilla, tenemos al gusano. Este gusano va a inducir de manera directa que las células epiteliales produzcan proteínas conocidas como REM-alfa y FIS1, que estas moléculas se encargan de reparar tejidos, ¿sale? Entonces,
son moléculas reparadoras de tejido. Entonces el helminto sabe que va a causar daño, pues induce la reparación del tejido. Y también induce la producción de una molécula que se llama linfopoyetina estromal tímica. Esta molécula se ha visto que inhibe la producción de interleucina 12 por células dendríticas, ¿sale? Entonces, si no hay interleucina 12, pues no hay respuesta Th1. Entonces, estas células dendríticas hacen que el linfocito T naive se transforme en célula Th2. Entonces, esta célula Th2 va a producir interleucina 4, interleucina 13 y interleucina 5, lo cual va a activar al macrófago para producir las mismas proteínas de reparación de tejido como REM-alfa y FIS1. También se sabe que producen YM1 y arginasa, lo cual va a inhibir la respuesta Th2 y entonces se genera una homeostasis. Y entonces también esta respuesta Th2 hace que la célula B haga un cambio de anticuerpos a través de la interleucina 4 producida por células T foliculares. Entonces esta célula B, que se va a transformar en una célula plasmática, va a hacer un cambio de anticuerpos y va a producir IgE, ¿vale? También se ha demostrado que hay IgG1. Y entonces toda esta respuesta es una respuesta tipo Th2, ¿sale? Y esto induce tanto la sobrevida del patógeno, en este caso del helminto, como la sobrevida de su hospedero, ¿sale? Si hubiera una respuesta inflamatoria, pues entonces se podría eliminar al patógeno. Sin embargo, todos estos mecanismos lo que hacen es generar un estado supresor de la respuesta inmune, ¿sale? Bueno, entonces eso es todo lo que les tenía que decir. Hagan su tarea, chicos, por favor. Y bueno, cuídense y nos vemos en la clase.